Cordial saludo, mi nombre es Juan Manuel Ibarra, soy estudiante de Ingeniería Industrial, perteneciente al grupo número 24 del curso Estática y Resistencia de Materiales de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. El presente video tiene como motivo la explicación en forma de video tutorial del trabajo colaborativo final fase 5, el cual es el proyecto del curso. El grupo está conformado por Juan Manuel Ibarra, Fabio Leonardo Vargas y Óscar Oeso de la Puente. Nuestro tutor, el ingeniero John Erickson Barbosa Jaimes, quien ha estado acompañándonos a lo largo de todo este proceso. El proyecto del curso pues consistió como tal en el diseño de una cercha y el cálculo de sus fuerzas internas y externas. Esto se hizo a través de los siguientes pasos. En la fase 2 se realizó la asignación de la cercha, que para nuestro caso fue de la tipo Hope, y se calcularon las cargas externas que debe soportar esta estructura. En la fase 3 se calcularon las fuerzas internas en cada una de las barras de esta estructura por el método de los nodos y se realizó una verificación por el método de secciones. En la fase 4 se calcularon y se clasificaron los esfuerzos normales de cada una de las barras. Se verificó y se aplicó el criterio de factor de seguridad del perfil estructural con el cual diseñamos nuestra cercha, el cual se nos asignó en la fase 2. De ser necesario, si el factor de seguridad daba menos de 3, se requería rediseñar el elemento. Y esto había que colocarlo en una tabla de resumen. En la fase 5, pues corresponde a lo que estamos desarrollando, que es el video tutorial con el paso a paso de todo el diseño de la cercha. Dimos inicio con las actividades de la fase 2, trabajo colaborativo 1, de la siguiente forma. Dibujamos la cercha nombrando todos los nodos de manera consecutiva con las letras mayúsculas, de izquierda a derecha y de arriba a abajo, y con el acotado correspondiente, que son las longitudes de las barras y ángulos. 2. Hacer la evaluación de las cargas externas que soporta la estructura de acuerdo con el procedimiento indicado por medio de un video tutorial ejemplo que nos suministró el tutor John Erickson. Y por último, dibujar la cercha con todas las fuerzas externas aplicadas en cada uno de los nodos de la cuerda superior. Entonces, para nosotros realizar el cálculo de las fuerzas externas e iniciar el proceso de todo el diseño de la cercha, necesitamos o requerimos de unas especificaciones físicas para el diseño. El área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 12 metros de frente por 24 metros de fondo. Las cerchas tendrán una separación de 3 metros entre sí, con una pendiente de 25 grados y se construirán con perfil de cero estructural A36, con un ángulo de piernas iguales L64 por 64 por 9.5. Tenemos los siguientes datos. Longitud de cuerda inferior, ya lo dijimos, es esta de acá, son los 12 metros, que es por decir así el frente. La longitud de la cuerda superior, que sería toda esta área de acá arriba, desde el nodo A, pasando por B, C, D, E, F hasta G, que sería igual a los 12 metros de frente, dividido en el coseno de 25 grados. 25 grados, que es la pendiente que tiene nuestra cercha. Eso nos daría un total de 13.240 metros. El número de cerchas nos arroja el resultado 9 y la velocidad de viento 10. El número de cerchas lo calculamos con los 24 metros que tiene nuestra estructura de fondo sobre los 3 metros que separan a cada cercha más la constante 1, igual 9. Aquí tenemos ya, como lo dice el primer punto, toda la cercha con cada uno de los nodos señalados en mayúscula. Igualmente aquí tenemos las dimensiones, 6 tramos de 2 metros que nos dan los 12 metros totales de la cuerda inferior, y nos dice que es de lado 6,72 metros para un total pues de los 13,240 metros que tiene como tal la cuerda superior.
Aplicando álgebra, teorema de Pitágoras, encontramos las longitudes de todos los elementos, es decir, AB, podemos encontrarlo acá, AB, BC, CD, y como nuestra estructura es simétrica, pues AB va a ser igual a GF, BC va a ser igual a FE, e igualmente para las barras internas de nuestra estructura. Entonces, en esta tabla tenemos el resumen de todos esos valores encontrados. Ya lo dijimos, como son elementos gemelos, pues nuestra estructura al ser simétrica presenta las mismas longitudes de un lado que de otro. Eso nos dio un total de 43.52 metros. Es decir, esta es la suma de todas las longitudes de nuestros elementos, o sea, de las barras. Se nos exigía también calcular el área de influencia, ¿sí? Entonces el área de influencia es igual a los 3 metros por 13,24 que tiene la cuerda superior. Eso nos da un total de 39,722 metros cuadrados. Ese será el área de influencia para nuestra cercha. Cálculo de las cargas vivas, ¿sí? 70 kilogramos, que es el peso promedio de una persona sobre un metro cuadrado, por el área de la cercha por gravedad. Eso nos da un total de 27.277.0974 newton. Sería la única carga viva que tendríamos en nuestra cercha. Dice, antes de realizar este cálculo de cargas muertas, debemos conocer otros datos o información para su desarrollo, como el peso de los ángulos, tejas y correas de celosía. Nos recuerdan que el perfil de acero estructural A36 es de ángulo de piernas iguales con estas dimensiones que ya les habíamos aclarado. Entonces, aquí está el perfil. Esto es un dibujo simbólico. Aquí lo que nos muestra es que tenemos dos perfiles encontrados, que esa va a ser la forma en que vamos a realizar el diseño de nuestra estructura. Tenemos por acá la tabla de todos los perfiles. Entonces aquí encontramos el perfil que vamos a utilizar en el diseño de nuestra estructura, que es el L64 64 por 9.5, el cual tiene un dato importante que vamos a utilizar a continuación, que es el peso por metro, ¿sí? Kilogramos por metro. También tiene el área y tiene otras especificaciones, pero en este caso vamos a utilizar únicamente como principio los 8,70 kilogramos por metro que tiene este perfil. Entonces, ángulo de piernas iguales, recordemos aquí están las dimensiones, es igual a los 8,70 kilogramos por metro que tiene de peso por 2, ya que son dos ángulos enfrentados, dándonos un total de 17,4 kilogramos metro. Dice, para cubrir la estructura se utiliza tejas de Eternit número 6. Aquí tenemos la respectiva ficha técnica, ¿sí?, de la empresa Eternit, con su dirección de bibliografía donde descargamos la imagen, donde están todas las especificaciones como longitud, ancho, superficie, traslapo y el peso de cada teja, en este caso la número 6, que es la que vamos a utilizar. Para cada pendiente se requieren, para cubrir los 6,62 metros de longitud de la cuerda superior, recuerden, por cada lado, más 0,08 metros de voladizo. Esto nos va a dar un total de 6,7 metros sobre 1,69 metros. ¿Qué es ese 1,69 metros? Es la longitud de cada teja, en este caso la número 6. Aquí tenemos el número, ¿sí? Es igual a 4 tejas, ojo, para cubrir la área superior, ¿sí?, la cuerda superior. Y para cubrir el ancho del área de influencia de la cercha requerimos, pues la separación va a ser de 3 metros sobre 0,873. Eso va a ser igual a 3,43 tejas. Recordemos que el 0,863 es el ancho, que es lo que estamos intentando hallar. Eso va a dar un total de 3,43 tejas. Para un total de 2 lados por 4 tejas por 3, de largo por 3,43 tejas
que van a cubrir a lo ancho, nos da un total de 27,44 tejas, cada una con un peso de 17,66 kilogramos, que también nos los arroja la ficha técnica. Tenemos también las correas de celosía. Nos dice una nota que se usarán correas de celosía construidas con una varilla de acero y con una densidad de 5 kilogramos metro. Entonces, el número de correas para cada pendiente, recordemos que tenemos dos pendientes con un ángulo de 25 grados, para un total de 10 correas, ¿sí? Para las dos pendientes. Entonces, 10 correas por separación de 3 metros, eso será igual a 30 metros de correa por cercha, ¿sí? Ahora procedemos a calcular las cargas muertas. Peso de la cercha, primera carga muerta. Sumatoria de la longitud de las barras por densidad lineal del perfil seleccionado por gravedad. Entonces nos dan los datos, sumatoria de las varillas, que ya la habíamos encontrado, el peso del perfil, que también está en las especificaciones, y la gravedad. Entonces todo lo multiplicamos arrojándonos un resultado de 7428,6029 newton, que sería el peso de la cercha. Ahora, el peso de las correas. Debemos sumar toda la longitud de las correas, que ya las tenemos, ¿sí? De las correas de celosía, por la densidad lineal de dichas correas por la gravedad. Aquí tenemos esos datos y nos arroja un resultado de 1471,5 newton. El peso de las tejas, esa es otra carga muerta que también debemos tener presente, que es el número de las tejas en el área de influencia por el peso de la teja por la gravedad. Entonces, número de tejas 27,44, ya lo habíamos calculado, el peso de la teja, la gravedad, dándonos un resultado de 4753,8318 newton. Y por último, otra carga muerta que tenemos es algo que no debemos despreciar, que es las cargas de viento. Nos arroja un resultado de 2383,2 newton. Entonces, total de cargas muertas es igual a la sumatoria de todas esas cargas muertas parciales, dándonos como resultado 16.037.2547 newton. Las cargas totales serían la sumatoria de las cargas vivas más las cargas muertas. Nos arrojaría un resultado de 43.314.3521 newton. El ejercicio nos pedía que distribuyéramos las cargas en los nodos de la estructura. Entonces, ese resultado lo dividimos entre los nodos menos 1 y nos arroja cuánta carga va a haber sobre cada uno de estos nodos, B, C, D, E, F. Y para encontrar la carga de los otros dos, simplemente dividimos este valor, ya que nuestra estructura es simétrica, y tendremos el mismo resultado en ambos lados. Continuamos con las actividades de la fase 3, trabajo colaborativo 2, en el cual se requería realizar los siguientes puntos. Calcular las fuerzas internas en cada una de las barras de la cercha asignada por el método de nodos y clasificarlas como de tracción, de compresión o de fuerza nula. Haciendo los diagramas de cuerpo libre para cada nodo y resolviendo detalladamente, introducir los valores en una tabla resumen. Esto debíamos verlo en un ejemplo que nos suministró nuestro tutor, el ingeniero John Erickson Barbosa, a través de un video tutorial en YouTube. Por segundo decía que tomáramos un tramo de la estructura que involucrara solo 2 o 3 nodos y calcular la fuerza interna en una barra seleccionada utilizando el método de las secciones. Dice que utilice este resultado como criterio de verificación del valor encontrado para la misma barra por el método de los nodos. Aquí tenemos nuevamente la figura o el diseño de nuestra cercha con las cargas externas distribuidas. Y como primera parte, antes de realizar el cálculo de nodos, debemos encontrar las reacciones en los apoyos. Entonces tenemos la reacción en AX, AY, GY, que son las que debemos encontrar. Para eso utilizamos equilibrio de partículas, ¿sí? Dice que
Las sumatorias en X, que en este caso hacia el lado derecho las apuntaremos como positivas. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Sí, debe ser igual a 0. Entonces la única fuerza que tenemos en X es AX, que esta es igual a 0. No hay nada que le esté haciendo una fuerza en esa dirección a nuestra estructura. Pasamos a la sumatoria de fuerzas en Y, que tomamos como hacia arriba positivas, es decir, todas estas fuerzas serán negativas y estas reacciones sí serán positivas. Realizamos el cálculo restándole a la fuerza, ¿sí? Como Y va subiendo, le vamos a restar el resto de fuerzas que vienen bajando en dirección Y. Y despejando la ecuación de GY, nos dará que AY más GY es igual a 43.22 kN. Luego aplicamos momento en A. En este punto aplicamos momento en A, lo que nos va a dar como resultado que cada una de estas fuerzas, dependiendo de la distancia a la que se alejen de nuestro punto A, nos va a dar como resultado, despejando la ecuación, la fuerza GY, que es la que queremos encontrar acá. Ese resultado es de 21.66 kN. Luego reemplazamos en la ecuación 1, que fue la que realizamos en este punto, y nos va a dar la reacción en el otro apoyo. Si se fijan, en las reacciones de los dos apoyos el valor es el mismo. Eso es por lo que ya hemos mencionado de que nuestra estructura es simétrica. Es decir, las mismas fuerzas de este lado va a ser la misma fuerza de este lado. En este caso, la reacción de AY va a ser igual a la reacción de GY en nuestra estructura. Pasamos al cálculo de los nodos, ¿sí? Por, valga la redundancia, el método de los nodos o nudos. Aquí tenemos el nodo A, en el cual está la pendiente de 25 grados, está la fuerza de 3,61, que es la interna, y la reacción de 21,66 kN. Realizamos el despeje de ecuación y nos va a dar como resultado menos 42,71 kN. Al darnos negativo, recordemos que tomamos todas hacia la derecha como positivas. Entonces, al darnos negativo, resulta de que ese elemento o esa fuerza en ese elemento está en compresión. Si nos dan positivo, quiere decir que está en tensión. Aquí tenemos la otra parte en X de AL, que es igual al resultado que ya tuvimos de la ecuación anterior, por el coseno de 25 grados. Recuerden, 25 grados es la pendiente que nosotros tenemos en nuestra estructura, arrojando el resultado del nodo AL, ¿sí? 38,71. Al darnos positivo, recordamos, es tensión. Entonces, AB y AL. Si nos retornamos aquí a nuestra figura, vemos que AL y AB ya lo hemos encontrado, y al ser nuestra estructura simétrica, va a ser lo mismo que FG y GH. Es decir, estos nodos son gemelos. Solo vamos a calcular estos nodos de acá y por deducción obtendremos los del otro lado. Asimismo, calculamos para el nodo L, para el nodo B, encontrando todas las fuerzas internas, el nodo K, el nodo C y el nodo D. Una vez tenemos todos estos cálculos realizados, procedemos a construir la tabla resumen que se nos solicitó, donde están cada uno de los nodos gemelos, como ustedes los pueden observar acá, las fuerzas, que son el resultado de las ecuaciones que realizamos, negativas y positivas, dependiendo. Ya sabemos que las negativas son que ese elemento se encuentra en compresión y las positivas en tensión. E incluso está estos nodos que nos dio como resultado 0, y ese es el elemento de amarre o elementos de amarre de nuestra estructura. Como nos lo indicó el ejercicio también, tomamos un tramo de la estructura que involucre solo 2 o 3 nodos. Tomamos el primero para realizarlo de manera más fácil, el nodo A, que involucraba a B, a la fuerza BK, BL y LK, y realizamos este cálculo por el método de secciones.
nos arrojó el mismo resultado que en el método de nodos, lo que quiere decir que realizamos un buen trabajo. Actividades de la fase 4, trabajo colaborativo 3. Calcular los esfuerzos normales para cada una de las barras de la estructura asignada y clasificarlos como de tracción T o de compresión C. Presentar estos valores en una tabla de resumen, de acuerdo a un video tutorial también suministrado por nuestro tutor, el ingeniero John Barbosa. También debíamos calcular los factores de seguridad para cada una de las barras de la armadura seleccionada. Los elementos en tracción debíamos verificarlos bajo esfuerzo y los de compresión bajo carga crítica, es decir, como en las columnas de Euler. Decía que si para alguna barra el factor de seguridad es menor que 3, debíamos redimensionar el elemento. Y por último, todos estos resultados presentarlos en una tabla de resumen. Realizando el desarrollo de este punto, presentamos nuevamente la estructura con las fuerzas internas distribuidas. No colocamos las internas porque resulta tedioso y antiestético. Y procedemos con la tabla. Valores que ya tenemos. Nodos gemelos. Ya sabemos cuáles son los nodos gemelos. Ya calculamos previamente las fuerzas. Las clasificamos como de compresión o tensión según su signo o según su valor, como en este caso que el elemento de amarre tiene valor 0. La longitud del elemento, que está acá en la última columna, también las tenemos. El área del perfil en metros cuadrados, ese dato lo podemos encontrar en nuestra biblioteca virtual, en nuestro libro guía. Aquí tenemos la dirección de la fuente bibliográfica de donde extraímos la imagen. Y como podemos observar, aquí tenemos la imagen de nuestro perfil. L64 por 64 por 95. Dice que tiene un área de 1120 milímetros cuadrados. Como estamos trabajando en metros cuadrados, que vamos a trabajar con kilonewton, debemos ese valor multiplicarlo primeramente por 2 o convertirlo a metro cuadrado y multiplicarlo por 2. Recuerden que lo multiplicamos por 2 porque son dos ángulos de piernas iguales los que estamos utilizando en nuestra estructura. Entonces eso nos da como resultado 0,00224 metros cuadrados, y ya con todos estos valores aplicamos la fórmula del esfuerzo, que es lo que nos piden hallar. Esto es igual a fuerza sobre área, como lo tenemos aquí en esta fórmula, y eso nos arroja el resultado del esfuerzo normal para cada uno de estos nodos gemelos. Pasamos ahora a calcular o separar los elementos de tensión de los de compresión. Recuerden que los de tensión, como los dijo el ejercicio, debemos hacerlo de qué forma. Dice elementos de tensión bajo esfuerzo y los de compresión bajo carga crítica. Entonces, tenemos los elementos acá separados. Tenemos primero los de tensión, que lo vamos a calcular sobre esfuerzo. Recordemos que esfuerzo ya lo habíamos calculado previamente, lo tenemos en megapascales. El área del perfil, que ya tenemos calculada en metros cuadrados. Los nodos gemelos, las fuerzas en cada uno de estos elementos, la especificación de qué fuerza actúa o de qué tipo es la fuerza, tensión, todas estas en tensión, incluido el elemento de amarre. Y tenemos también la resistencia a la fluencia. Con esta resistencia a la fluencia, que la podemos encontrar según el material que estamos utilizando, acero estructural A36. Este es el dato que vamos a utilizar para calcular el factor de seguridad con base en el esfuerzo. Tensión en megapascales, 250. Aquí lo tenemos. Realizando ese cálculo, obtenemos el factor de seguridad para cada uno de estos elementos que se encuentran en tensión, incluido el elemento de amarre, que nos dio como esfuerzo 0 y no nos da un factor de seguridad porque es un elemento de amarre. Por último, los elementos de compresión debemos calcularlos bajo el criterio de carga crítica.
Entonces, ¿qué tenemos en esta tabla? Tenemos los datos de los elementos gemelos, tenemos las fuerzas que ya calculamos previamente, tenemos la tensión o compresión, en este caso es compresión porque vamos a realizarlo bajo el criterio de carga crítica, el área del perfil en metros cuadrados, que ya la tenemos. Entonces, la longitud de elemento, el factor de seguridad, que es lo que queremos encontrar, se hace en base a esta fórmula. Primero, debemos encontrar, para hallar la carga crítica, esta es la fórmula: pi al cuadrado por E, que es E, el módulo de elasticidad, que lo podemos encontrar en las tablas del acero, el que estamos trabajando, acero estructural E36, por I, que mírenlo, aquí está, mínimo movimiento de inercia del área de sección, sobre la longitud al cuadrado. Recordemos que la longitud de los elementos ya la calculamos previamente. Luego de haber encontrado ese factor de carga crítica, pasamos a hacer el cálculo del factor de seguridad, que es la carga crítica sobre el esfuerzo admisible. Carga crítica, aplicando la fórmula, obtenemos el factor de seguridad que nos da estos resultados. Aquí tenemos la referencia bibliográfica, nuestro libro guía, que fue el de estática Rodríguez, del grupo editorial Patria. Aquí tenemos la dirección, y el libro de mecánica de materiales de el señor Birk, así como también el video tutorial con el cual nos basamos en este ejercicio. Muchas gracias.